Ya, 4. Tú nos dices. En vivo. En vivo por Facebook. ¿Qué transmite? Pero cuando empieza aquí. Punto de radio. Comenzamos la sintonía. Ya. Ya está. Hola, hola, bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy un día muy importante para las mujeres, Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos y bienvenidas todos. Este es Radio CCLab. Mi nombre es Eric Mendoza. Y bueno, pues presentando al equipo, Oscar. ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Aquí Excelente. estamos dándole Muy duro. bien, y Rubén, que está tras bambalinas, haciendo posible todo esto. Pues bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Twitter como CCLab Radio, en WhatsApp, nuestro número es el 55 60 67 51 48. En Facebook nos van a encontrar como CCLab. Muy bien, pues esa es la forma en la cual vamos a estar en comunicación. Por favor, les pido nos hagan todas las aportaciones que tengan que ver con el tema, porque de verdad que el tema es bastante importante para cuestión de seguridad del paciente. Y bueno, queremos hacer un preámbulo acerca del Día Internacional de la Mujer, precisamente porque un alto porcentaje de la población laboral de laboratorio y del banco de sangre, pues son damas. Por lo tanto, dicen que no se debe felicitar porque es más bien una conmemoración, pero lo que sí creo que se puede hacer es felicitarles a todas las que han logrado trascender. Eso sí se puede felicitar. No felicitar por ser mujer, no, sino felicitar por los logros que cada una de ustedes tiene. Y me gustaría que nos escribieran a nuestras redes sociales quién ha logrado ser jefa de laboratorio, jefa del banco, quién coordina proyectos, publicaciones que han hecho. Yo creo que es una forma muy importante de conmemorar que efectivamente buscamos la equidad de género, y qué mejor que demostrar que las mujeres mexicanas, que las mujeres que nos escuchan, porque sabemos que este programa trasciende a otros países, estas mujeres que trabajan en el ámbito de la salud, ¿cuáles han sido sus logros tan importantes? Nos serviría mucho para evaluar cómo es que el laboratorio se hace presente con toda su gente, pues trabajando en ese tema. Muy bien, por otro lado, también vale la pena que ustedes consideren lo siguiente. Seguimos trabajando con nuestra tómbola. Queremos llenar esa tómbola. Que por cierto, la semana pasada se nos barrió, estaba tan interesante el Sí, tema que tratamos que se nos olvidó fue hacer la pregunta final. ¿no? Sí, está muy bueno. Lo que pasa que pues también Nos ganan los tiempos. no, pero pues de alguna forma la charla estuvo tan buena, Sí. que decidimos también darle exprimir a nuestro sí, ¿no? y exprimir a nuestro invitado. Pero ahora lo vamos a retomar. Así es que por favor, para nuestra tómbola, recuerden que quien conteste la pregunta por nuestras redes sociales va a poder ser incluida o incluido. En este caso, ¿qué te parece que sea incluida? Solamente mujeres, por el Día Internacional de la Mujer. ¿Te late? Bueno, pues Vamos a hacerlo así. darles preferencia, de acuerdo. Solo por hoy. Solo por hoy. y, el La 10 de mayo sí coincide. Pero bueno. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál fue el tema de la emisión 2 de Radio CCLab? Por lo tanto, pueden ir a buscar... No el tema musical, ¿eh? No, claro. El tema que tratamos, de lo que hablamos, de la implicación que tuvo dicho tema, que fue también muy interesante. Bueno, una vez que ustedes nos manden toda esta información, entrará a nuestra tómbola. Y bueno, les recordamos que entre más participen, pues más posibilidad hay de que se lleven un curso gratuito. Ya sea vía online, ya sea presencial. Si gustan visitarnos aquí, también son bienvenidos todos los que gusten. Bueno, dicho todo esto, vamos al tema de hoy. El tema es controlando el área de inmunohematología. Es un tema bastante interesante y bueno, para eso tenemos a un gran invitado. Preséntanos al invitado. ¿Quién es nuestro invitado, Oscarín? Pues un gran amigo, Jesús Alejandro Hernández. Aquí la verdad es que tenemos un buen ratito de conocerlo. No vamos a decir de dónde, pero finalmente él es químico farmacobiólogo, es de la UNAM, la generación 90.
86. 86, Un poquito más. terminó en el 90, ¿o qué? Sí, es correcto. Es Su que especialidad es inmunología, entonces por algo el tema de inmunohemato. Tiene buen rato ya en esta área, trabajando en la inmunohematología. Entonces vamos a tratar el tema con mucha delicadeza y con mucha puntualidad porque tiene experiencia en esto. Y ahorita nos comentaba fuera del aire algunas publicaciones importantes y que creo que vale la pena que lo comentemos, incluso que lo planteemos a la gente que está conectada ahorita para que nos dé su punto de vista y conozca hasta dónde puede llegar el alcance de algunas cosas si desconocemos en no aplicarlas adecuadamente, ¿no? Por supuesto, incluso él nos trajo material, ya se los compartimos a nuestro grupo de WhatsApp. Ajá. Así es que en WhatsApp les hemos mandado un documento de unas discrepancias que te vamos a platicar. La verdad es que nos da gusto que nuestros colegas nos traigan este tipo de material que puede ser de bastante utilidad pues para el tema que vamos a ver y para todo lo que implica la formación de los colegas. Entonces, Alex, bienvenido. Gracias, Eric. Muchas Un gracias. gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la Gracias. invitación que has aceptado, porque la verdad es que son de los temas que hay que platicar, ¿no? Entonces, vale mucho la pena estar en contacto con nuestros colegas. Aquí, bueno, puedes estar viendo la participación que hay de todos los que nos están escuchando. Así es que, pues, bienvenido, bienvenido. Comenzamos entonces con nuestro tema. Hablando de inmunohematología, el término tal cual, tiene que relacionarse este concepto inmunológico, pero en las células hemáticas, en todo lo que implica esta manifestación inmunológica, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva como químico y en tu experiencia, ¿qué tanta importancia tiene en el laboratorio y en el banco de sangre? Porque a veces lo encajonamos, no sé si te pase, si lo hayas visto así, pero a veces encajonamos y decimos, este es un tema de banco de sangre, nada más. Cuando sabemos que en el laboratorio se hace mucha inmunohematología, pero habría que ver cómo se hace y qué contexto se tiene. ¿Cuál es tu experiencia, Alex? Bien, como bien lo mencionas, Eric, la inmunohematología la hemos encasillado en el banco de sangre. Realmente es un tópico estratégico para los bancos de sangre porque tiene que ver con un estudio pretransfusional de los donantes del paciente para tratar de transfundir una sangre compatible. Un error en este proceso nos puede causar problemas gravísimos. Si hablamos de una discrepancia ABO o de un problema de incompatibilidad ABO, el tema puede ser fatal. El resultado puede ser fatal. ¿A corto o a largo plazo? A corto plazo. Es inmediato, ¿no? Yo Es creo que el gran inmediato. impacto que tiene es eso. Porque uno podría decir, bueno, me equivoqué en la glucosa, me equivoqué en el colesterol, pero no hay inmediatez en el impacto. Sí. A diferencia del grupo sanguíneo o de las transfusiones o de lo que corresponda que Sí. tiene que ver con inmunohematología, el daño puede ser inmediato. Es correcto, el sistema ABO es el más importante que estudiamos en el banco de sangre porque nosotros tenemos ya anticuerpos formados de la clase IgM y estos generan una hemólisis ¿Son los de memoria? intravascular. No, estos son Los de los presencia. en una infección normalmente son los primeros que aparecen, Ah, ok. pero nosotros los tenemos de manera natural. Imagínate que llega una transfusión con glóbulos rojos que nosotros reconocemos con estos anticuerpos, detectan el anticuerpo, activan complemento y generan una lisis intravascular que puede No. tener consecuencias fatales. Y en tiempos cortos. ¿Qué tiempo En estamos tiempo- hablando más o menos para que un daño se vea inminente? Con volúmenes muy pequeños de sangre, normalmente la bolsa es de 450 Ajá. mililitros, y el tiempo en el cual puedes tú tener es horas o menos tiempo. Es un porcentaje como del 10% del volumen total. Sí, es correcto. De una persona. Sí. Sí, claro. Y eso me lleva, Eric, a brincar hacia el laboratorio clínico que estudia con frecuencia. Yo no conozco un laboratorio que no haga la prueba de el grupo ABO, tipificación ABO, RH, RH, sí. que es lo más común en el laboratorio. Y ahí me gustaría preguntar al auditorio, que en su mayoría creo yo que son laboratorios clínicos, si nuestros amigos del laboratorio clínico hacen esta prueba, incluyendo la parte de grupo directo que usamos con anticuerpos sí. monoclonales que detectan los antígenos ABO, y el otro componente, el grupo inverso. ¿Sí? Es muy importante, y el artículo que les traje hoy de Transfusion habla de la importancia del grupo inverso para detectar discrepancias ABO. ¿Sí? Esto es por un tema de una enfermedad oncológica, pero esta discrepancia puede ser generada
por un error analítico al hacer la prueba, por un error técnico. Ya. Entonces, si no hacemos el grupo inverso en el laboratorio, que en mi experiencia, el 90% de los laboratorios que yo he visitado no hacen el grupo inverso. Fíjate que platicando todo esto con otras personalidades y con otro tipo de colegas que ven esta dificultad de la competencia técnica en cuanto a las personas, pero también el que a veces el laboratorio en sus procedimientos no define eso, porque lo más es, hago el grupo directo y punto, y no hago inverso y no hago más, porque ellos perciben como que no es su alcance, como que con eso es suficiente. Pero fíjate qué interesante, planteábamos hace un momento que el laboratorio debería estar preparado precisamente para dar un buen resultado desde ahí, desde solamente el grupo, el Claro. sistema ABO y NRH. Pero no podemos dejarle la tarea a alguien más de que haga la inversa. Es correcto. O sea, hay una responsabilidad muy grande de que el laboratorio emite un resultado sin haber hecho correctamente el proceso. Es correcto. Y ahorita lo que estás diciendo es muy importante porque seguramente tiene una trascendencia latinoamericana. Tú viajas a muchos países viendo este tema. ¿Qué te has encontrado ahí? Sí, realmente es desafortunado porque yo presumo que el laboratorio clínico tiene un avance en sistemas de calidad que el banco de sangre no tiene todavía. Un desarrollo del control de calidad interno, externo, tremendo. O sea, es un desarrollo importante. El banco de sangre está en pañales en sistemas de calidad. Y una prueba que aparentemente pudiera ser tan sencilla, la hemos un poco subestimado. Exactamente. Minimizado. Minimizado tal vez. Yo he encontrado en Latinoamérica casos parecidos al de México, planteando quién es capaz de detectar una discrepancia en un laboratorio clínico en Uruguay, en Argentina, en Colombia. Son muy pocos aquellos que sí lo hacen de rutina. Y no es un tema Manual o Automatizado. manual, automatizado, no importa la tecnología. Yo constantemente cuando estoy en un laboratorio clínico les digo, no me dejen de hacer el grupo inverso, porque es parte de la prueba. Imagínate hipotéticamente un resultado de grupo sanguíneo que dijera es un O positivo y entre paréntesis dijera en el reporte sin prueba inversa. No, es algo inconcebible cuando nosotros pensamos en hacer el grupo sanguíneo ABO. Oye, pero es que porque ahí hay un procedimiento y hay un protocolo establecido. Consideramos entonces que el laboratorio no está dándole la importancia porque no tiene ese procedimiento. Ahora, desde mi punto de vista, lo que yo he encontrado es que muchas veces lo hacen por cuestión de costos, Es correcto. ¿no? Porque Yo he ¿cómo? encontrado esa respuesta, Eric, ¿Y cómo es eso? y entonces lo importante es apoyar a nuestros amigos del laboratorio a que ese tema, ese inconveniente que pudiera ser el costo de unas células perfectamente tipificadas para hacer el grupo inverso. Entonces, ¿cuánto cuesta la vida? Exactamente. Ay, sí. Pero Bueno. tenemos herramientas, porque yo les digo, miren, existen posibilidades técnicas. Usted siempre va a encontrarse un grupo A, una muestra con grupo A o B. Si usted lo prepara adecuadamente con un buffer que le permite estabilizar las células, e incluso les puede durar un mes, usted creó su reactivo para grupo inverso. No hay un tema de costos que impida que el laboratorio haga el grupo inverso. Es ignorancia. ¿Ignorancia? ¿Será? Bueno, no sé. Sí. Yo diría, ok, a lo mejor parcialmente ignorancia, pero yo le daría mucha atribución. No a hablo que- de ignorancia como una forma agresiva, Ajá. sino que desconocemos del tema. Bueno, para mí termina siendo Bueno, algo sí. similar, pero lo que voy es esto. Yo me he encontrado con las actitudes de parte de las personas que están en el laboratorio, y particularmente dueños, directivos y demás, que ellos hablan siempre en términos de costos. Siempre se van por el contexto de que el laboratorio pues no trasciende más allá el hecho de que den un grupo o no. Estábamos revisando la información que por cierto les compartimos a los colegas que están en WhatsApp, y lo hicimos por esa red porque en los otros no nos permite mandar PDFs, pero Alex nos compartió un documento en el cual se hablan de discrepancias, y es ahí en donde aparece, ya sea pues automatizado o manual, esta situación. Platícanos un poquito del material que les mandamos. ¿De qué se trata? Sí, bien, en este caso se reporta un paciente con leucemia mielocítica, donde se le tiene que hacer el tipaje sanguíneo y en el grupo directo resulta un grupo O, ¿sí? Y en el grupo inverso detectamos que es A.
Y la realidad de esta patología es que es un paciente que tiene una cantidad de antígenos del grupo A muy pequeña, de tal manera que cuando hacemos el grupo directo no se detecta. No lo detectas. Pero es propio de la patología. De la patología, claro. Lo grave del asunto es que una discrepancia puede generarse por errores técnicos en el procedimiento, y si no hacemos el grupo completo, podemos tener errores todo el tiempo que pasen desapercibidos y estemos reportando resultados que no son correctos. Y yo pienso que la reputación, la credibilidad de un laboratorio no tiene precio. El riesgo. Ahora, también podría quedar que, ok, si no lo hice, pero entonces lo informo. En mi resultado decir, Es correcto. Es el grupo Directo. tal, pero es directo. Esa Ahí, es una opción. ahí dejaríamos mal parado al laboratorio. Sí. Ahí podría ser un poco complicado porque se le cuestionaría, oye, entonces no me lo hiciste completo, oye, el protocolo realmente dice esto. Sí. Yo sé que al final el paciente nunca pregunta, no cuestiona al laboratorio para decir, oye, tienes protocolos establecidos por tal organismo, oye, está certificado. O sea, Pero lo difícilmente. común, Eric, es que ese paciente que se lleva ese resultado cae en banco de sangre, cae en otro laboratorio y de repente encuentra que el grupo que le habían reportado no es correcto. Y ahí puede entrar hasta Y una se- demanda. Y se genera un problema mayor. Sí, ¿verdad? sí. Es una cascada de eventos muy interesantes, ¿no? Perfecto. Bueno, déjame revisar lo que dicen las redes sociales. De entrada te mandan muchos saludos. Gracias. Muchos colegas que te conocen. Y mira, el químico José Antonio Arroyo dice que el último reporte SHOT de Reino Unido reporta que 85% de los cuasierrores en el laboratorio de banco de sangre son en determinación del grupo ABO. Entonces, la prueba más básica. Es correcto. Entonces, bueno, estamos totalmente En línea. en línea con eso, ¿no? Sí. Ahora, otra vez, esto es banco, pero nosotros estamos hablando de laboratorio, en donde debería existir un protocolo que hablara de que se tiene que hacer la prueba inversa también, por este detalle. El paciente va a hacerse sus estudios no porque esté sano, muchas veces porque hay una patología, pero Es entonces no suena compatible toda esta relación, Sí. ¿no? De tal forma que, bueno, el tema da para eso y mucho más, porque mencionas errores técnicos, pero mencionamos también errores de toma de decisiones que van de la mano con cómo es que las cosas se suceden en el laboratorio. Vamos a ver también qué es lo que nos preguntan. Dice una pregunta para Alejandro: ¿es necesario hacer la prueba de CUMS directo en las pruebas de compatibilidad? Saludos. Correcto. Bien, mi respuesta es: el CUMS directo tiene una razón de ser y de rutina yo no lo recomiendo, ¿sí? Normalmente un CUMS directo es importante cuando tenemos un paciente que presenta una anemia hemolítica por alguna razón, ¿sí? Y queremos ver si hay una causa inmunológica. O cuando tenemos un paciente que está recibiendo una transfusión y empieza a tener problemas, ¿sí?, post-transfusionales, el CUMS directo es esencial. Otro caso es el bebé que presenta hemólisis al nacer, ¿sí?, ictericia. Es importante saber si es causado, tiene un origen inmunológico, porque la mamá está generando anticuerpos contra ese bebé. Sí. Cierto, sí. El CUMS directo normalmente hay que tratarlo con cuidado. Hay bolsas de sangre que se almacenan por mucho tiempo y nos pueden dar un CUMS directo positivo. Hay un porcentaje de población normal que nos puede dar un CUMS directo positivo. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación del CUMS directo. De ahí la importancia de la capacitación. Es decir, Es correcto. a veces nos ponemos a hacer grupo porque es muy fácil técnicamente hablando, ¿no? Así Pero es. la interpretación y lo que implica el resultado también implica que ha sido capacitada esa persona en la interpretación de esto, incluso correlacionarlo con otro contexto clínico. Es decir, desde mi punto de vista, algo que está faltando mucho es hacer clínica. La mayoría nos quedamos con la parte de, este es el resultado, punto. Sí, pero ¿qué contexto hay alrededor? Algo que es Porque- mandatorio, Eric, perdón, Sí. es en inmunohematología. Si tú no relacionas tus resultados con el historial clínico, estás perdido. Necesitas cual. forzosamente tener el historial clínico para saber qué significan tus resultados. Y Tal muchas cual. veces esta correlación te da la respuesta. Ahí está. Oiga, Oigan, comentaba revisando. comentaba ahorita una persona ahí, y por eso yo te decía de las pruebas manuales. Dice, todavía en México se hacen la determinación de grupo sanguíneo en placa. Sí, yo mucho en broma les comento, porque México es un país católico,
¿sí? Ferviente y católico, y les digo que el Papa ya ha dicho que excomulga a todos los laboratorios que hagan el grupo sanguíneo en placa. Por favor, ya no. Ya Porque no. si se tardan un poquito más y la placa se seca, ustedes van a interpretar una reacción positiva que no lo es. Entonces Sí, hay manuales sí, que no se pueden. Como Bueno, yo me he encontrado laboratorios que tratan de leer la aglutinación al microscopio todavía. Y dices, ¿pero cómo? No. ¿Cómo al microscopio? No está estandarizado así. Bueno, te siguen mandando saludos y también el químico José Antonio también nos manda este mensaje. Además, en México muchos laboratorios realizan grupo en placa, que bueno, pues ya decíamos, no tendría que hacerse. Vania, el químico Vania Antonio, nos dice doctor Alejandro, saludos cordiales. Bueno. Un saludo, Vania. Entonces, bueno, continuamos con toda esta información que por supuesto es muy relevante y que, fíjate, Alex, que hasta hace algún tiempo nosotros nos dimos cuenta de que muchas personas que nos sintonizan ni tan siquiera son gente de laboratorio o de banco. Son personas comunes y corrientes, sencillamente por redes sociales le ha llegado esta información. Pero fíjate lo que nos han dicho. Qué bueno que sepan. Que qué bueno que estamos haciendo esta difusión con palabras comunes y corrientes, porque al final ellos entienden la importancia que tiene y qué es lo que van a pedirle al laboratorio o cómo van a evaluar que todo esto se suceda de una mejor manera, ¿no? Ahora, el hecho de que nosotros como especialistas en el área del laboratorio tengamos herramientas para apoyarles, para mencionarles, para decirles cómo es que tendría que ser un laboratorio certificado, acreditado, que les demuestre X o Y beneficio, a ellos les gusta mucho porque dice, entonces significa que tal laboratorio no es el mejor por el hecho de tener un ballet park, evalúelo, chéquelo, no siempre es así. Entonces, nuestras palabras están trascendiendo, nuestras palabras de alguna manera están educando a nuestra población. Y me regreso a lo que te comentaba hace un momento. Si esa educación se está dando, entonces tarde o temprano las personas cuestionarán y dirán, este resultado que me estás entregando, cuando yo fui al banco y me hicieron una transfusión, no fue el grupo y sabes que te voy a demandar. Entonces hay que tener mucha precaución. Sí. Una recomendación al laboratorio, más allá de lo que dijo el Papa, es lo que tú dices ahora. Tú eres nuestro Papa en este momento. Hay resultados que tienen que confirmarse, hacerse las pruebas. Sí. Saludos a inversas Panamá. para hacerlo. Yo te he de comentar en ese sentido, Eric, que al día de hoy nuestros usuarios, nuestros clientes, consumidores, están más informados, están Sí. con información a través de redes sociales, Así de es. internet, y nosotros proveedores de servicio, la gente de laboratorio debe cuidar mucho más cómo hacen sus pruebas, el control de calidad, cuidar más los resultados, porque tenemos gente común y corriente que ahora está más informada. Sí, ya pregunta cosas que antes no se Es una preguntaban. realidad. Es Todavía una- no me ha tocado ver que alguien llegue y diga qué sigma tienes, pero yo creo que va a llegar Pero un en momento que breve, lo van a hacer. sí. en breve, porque Claro. incluso el banco de sangre es susceptible de meter estos conceptos sigma. Bueno, nos siguen mandando saludos y ahora desde Panamá. Oscar Ruiz. Javier Oscar Ruiz, muchas gracias, saludos hasta allá, ojalá que nos sigan escuchando. Ah, bien. Iván Rivas, amigo, saludos, muchas gracias por seguirnos. Iván. Bueno, como pueden ver, hay mucho tema para seguir con ello. Solo que ahora pues tenemos que ir a un corte musical, tendremos que ver cómo va. Bueno, de entrada las redes sociales, pero nadie nos ha escrito antes de la canción, nadie nos ha decir Ya. cuál fue el tema. Laura Isabel Martínez contestó. A ver, pero espérame, aguántame, déjala. Quiero evidencia, ¿no? ¿Dónde Ahí está. No la tengo. Y Laura Isabel dice, gracias, tendrá un enlace, no la tengo. Ahí está, ve, lo volteé para allá. Ah, ya está, perfecto. Dice, el tema de la segunda transmisión fue, correcto, qué bueno que lo dijo. Bueno, efectivamente, entra entonces a nuestra tómbola, déjame tomar nota. Laura Isabel, Laura, muchas gracias. Muy pendiente, Laurita. Sí, Saludos. Isa, bueno, de hecho le gusta que le digan Isa. Isa. Isa la bandera. Perfecto, muy bien. Una pregunta más, dice, ¿qué porcentaje de los bancos de sangre del país hacen identificación de anticuerpos irregulares? ¿Tendrás alguna estadística, algo? Ese es otro tema, así como el laboratorio. Lo dejamos pendiente, vámonos al tema musical. Vamos al tema musical. Y porque ya esto- regresamos, perfecto. Bueno, Sí. Alex nos trajo unas rolas muy buenas y Y esta es la esta va primera. dedicada para todas las damas. Claro.
Impresionante, desde pequeño nos indujo en música de jazz, música clásica, y de repente se soltaba el pelo la abuela y escuchábamos rock, Rolling Stone. Entonces es increíble. La canción se llama Cuatro Mujeres y es de Nina Simone, una pianista, bueno, es una leyenda, Nina Simone, que justamente en este día es un ícono, una persona que siempre luchó por los derechos de las mujeres. Se metió en problemas severos porque en su época había mucha discriminación. Entonces me pareció un tema bastante emblemático para este día, para recordar a una persona como Nina Simone, que realmente vivió y logró muchas cosas, y por eso tenemos un día como hoy. Excelente, excelente. Pues muchas gracias por compartir algo muy personal. La verdad es que las personas que nos siguen, por favor, si quieren escuchar la canción, para las personas que están en Facebook Live, entren a nuestra página www.cc-mediolab.com.mx. Ahí está el programa en vivo, pero también pueden ver los otros programas. De hecho, este programa quedará ahí grabado. Alex después se escuchará, más adelante se podrá revisar lo que hemos dicho y cómo es que esto ha quedado grabado para la posteridad. Y es que nosotros consideramos que estos temas de importancia también deben tener un contexto relajado, ¿no? Un poquito de música, un poquito de café. Digo, no tenemos cervezas, pero tenemos café que está igual de oscuro y nos puede ayudar a visualizar de mejor manera el tema. Pero bueno, había una pregunta pendiente. Ahí voy, no me presione, pues. No, ¿cómo no puede? Pues. Entonces, bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos habían hecho acerca de este seguimiento de la inmunohematología. Así es que tenemos por aquí una pregunta que quedó hace un momento. ¿No la tenemos lista? Bueno, de todas maneras te siguen mandando saludos. Déjame mandar aquí saludos. Te mandan la Asociación Nacional de Químicos de México, te manda saludos también. Correcto. No tenemos a alguien más. A ver, déjame ver quién más está por ahí. Saludos. Conectado por fin. Qué bueno que ya se conectaron. Muy bien. ¿No está bueno, en Facebook? Más adelante regresamos a la pregunta con calma. Una sección que tenemos es la de el marcatextos. Y para este punto, Alejandro afortunadamente cuenta con un montón de información y nos trajo algo que viene en el siguiente documento. Es Inmunohematología Básica y Aplicada, primera edición. El capítulo 28. El capítulo 28 habla de control de la calidad en el laboratorio de inmunohematología. Buenísimo. Entonces, es una sección de este documento que vamos a leer en este momento. Y particularmente nos enfocaremos en la introducción, donde habla de lo siguiente. En los últimos 30 años hemos presenciado una búsqueda incansable de toda la sociedad médica, así como de la sociedad en general, por caminos que garanticen disminuir al máximo los riesgos correspondientes a la terapia transfusional. Esta búsqueda se la debemos a la pandemia de SIDA, iniciada en los años 80. A partir de este hecho, muchas leyes y mecanismos fueron creados con fines de garantizar la calidad de los procedimientos hemoterapéuticos. Sin duda, la reciente exigencia de normas, acreditaciones de los servicios por entidades nacionales e internacionales contribuyen a una total evolución en las técnicas y procedimientos utilizados en la rutina. El concepto de calidad tuvo su origen en la industria y hoy día se ha implementado de manera definitiva en el área de la salud. Para una gestión de calidad se deben monitorear diversos procesos, entre ellos gestión de las personas, infraestructura, documentos, errores y reclamaciones. Además, observar los resultados y definir medidas preventivas y correctivas. Muchos países han desarrollado políticas y regulaciones para el funcionamiento de los bancos de sangre y de los servicios de transfusión sanguínea tendientes a conseguir y mantener la calidad y la seguridad en esta práctica. La confianza en los procedimientos, en los resultados analíticos, en los productos o servicios que utiliza y presta un banco de sangre y servicio de transfusión sanguínea solo pueden asegurarse con la decisión de mantener un programa de vigilancia permanente sobre todos los procesos, comprendido desde la promoción de la donación de la sangre hasta el monitoreo post-transfusional del paciente, esto llamado hemovigilancia, de tal forma que se garantice que los diversos factores causantes de variaciones y fuentes de errores estén en todo momento monitoreadas y controladas.
Y bueno, el texto sigue, la verdad es que es bastante interesante, nos habla de las diferentes etapas que se pudieran manejar para el control de la calidad en esta área. Este es entonces parte de la documentación que tenemos y que bueno, Alex nos ha compartido, en breve la compartiremos a través de nuestra red social que nos lo permite, que en este caso es por WhatsApp, así es que permitiremos que esto fluya de esta manera. Por lo leído hasta el momento y por la participación de nuestros colegas, hemos visto el interés que hay de todo esto, ¿no? Sabemos que hay muchas organizaciones que todo el tiempo están generando capacitaciones, cursos, información al respecto. Y bueno, sabemos que hay una entidad regulatoria de todo ello. ¿Cuál es la Biblia entonces en inmunohematología y en particular todo lo que implica pues los bancos de sangre y todo este servicio? Tocas un punto súper interesante, Eric, en inmunohematología, y yo creo que esto aplica a todas las disciplinas del laboratorio. La educación, la actualización es esencial. En inmunohematología particularmente tenemos algo que consideramos la Biblia, porque es algo que seguimos toda la gente de banco de sangre, y es el manual técnico del ABB, que ya está en su 19 edición. ¿Sí? Y algo que yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, es importante asistir a cursos, a conferencias, pero lo más importante es tomar la información de una manera crítica, juzgarla y leer y irse a los libros, a las revistas, porque muchas veces damos por hecho que lo que nos viene a decir un ponente ya es suficiente. Es una realidad, y la verdad es que lo más importante es que seamos entes críticos, que podamos procesar esa información, ponerla a prueba, ¿sí? Pero con una evidencia, con un artículo, un libro que sustente esa información. Ahora, pero bien lo estás diciendo, si nos vamos de forma unilateral, tal vez un solo artículo no sea suficiente. Yo creo que es lo mismo, como bien dijiste, en todas las áreas de laboratorio, el escuchar diferentes posturas incluso. Es correcto. Porque no es con la intención de generar una polémica y a ver quién tiene más la razón o quién se lleva más votos, o sea, en ningún momento es eso. Es más bien poner en contexto todos los artículos, libros y argumentos que hay, incluso evidencias prácticas, porque no sé si a todo el mundo le pase, pero lo que yo he visto es que a veces el libro dice una cosa y en la práctica ocurren cosas diferentes, digo, no radicalmente diferentes, pero sí pueden cambiar y sí requieren de una interpretación y sí requieren de que le eche un poquito de más ganas, un poquito de pensarle más. Sí. Entonces, hablando de inmunohematología, ni se diga. Y lo has dicho, hay posturas, pero deben ser posturas sustentadas, ¿sí? Informadas. Sí, sí. Y un poco recuerdo que la pregunta que quedó en el tintero era la frecuencia en los bancos de sangre que hacen la búsqueda de anticuerpos irregulares. Cierto, sí, esa era. Esto es un tema que yo llamaría el talón de Aquiles de los bancos de sangre, porque está normado en nuestra norma 256 para bancos de sangre. 253, ¿no? 253, perdón. Para bancos de sangre, que esta prueba se debe hacer para pacientes que tienen riesgo de aloinmunización. Y esto viene por dos motivos. O que ha sido una mujer que ha tenido diferentes embarazos, o una persona que ha recibido transfusiones. La realidad es que la normativa internacional, háblese Latinoamérica, Europa o Estados Unidos, hace el rastreo de anticuerpos de rutina, tanto para donadores como para pacientes. La desgracia en México es que son contados los bancos de sangre que hacen esta prueba de rutina. Son contados los que hacen esta prueba en cumplimiento de la norma, y la gran mayoría dejamos de hacer el rastreo de anticuerpos, ¿sí? Y así como hablamos del grupo ABB en laboratorio, donde el tema costos se vuelve un imponderante, pareciera que el rastreo de anticuerpos en el banco de sangre tiene ese mismo sentido, pero la verdad es que en banco de sangre la seguridad de una transfusión a un paciente no tiene precio. Sí. ¿Sí? Bueno, es que incluso lo variamos igual para el laboratorio. O sea, lo que hace rato Oscar decía acerca de cuánto cuesta tu vida, cuánto cuesta la seguridad del paciente, y suena increíble que entonces pues no hagas la inversa, ¿no? Es correcto. Porque, vamos a ser honestos, si tú estás en la parte comercial en esta área,
¿cuánto le costaría hacer una prueba inversa en costos? ¿Cuánto cuesta, pensando en el reactivo y en lo que implicaría, cuánto costaría aproximadamente hacer una inversa? Pensando en el producto de células comerciales, ¿sí? Te va a costar 10 veces más que el antisuero. Ok. Si compras el kit de células comerciales, pero si tú lo preparas te va a salir lo mismo que un antisuero. Es decir, que si Tendría que ser un complemento de la prueba. Claro, Obligado. la gente no tiene, o lo puede adquirir si tiene el recurso, o lo puede preparar si no lo tiene. Pero debe tener el conocimiento, porque Es correcto. tampoco cualquier preparado lo vas a poner para que te dé la certeza. Es correcto. Y a eso me refería hace un momento con esta parte de la capacitación. Es decir, no nos podemos poner creativos pensando en yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Hay cosas que sí se pueden Hay cosas que hacer, sí, exacto. y hay cosas que no nos metemos a hacer. Y sobre todo porque desde mi punto de vista el proveedor que es fabricante de células, bueno, que hace sus células, que prepara todo esto, que hace reactivos y demás, me da una garantía. Es Es correcto. decir, yo le puedo reclamar al fabricante, a mi proveedor, porque él no me salió la prueba, pero cuando lo hago yo, o sea, que me autorreclamo, pero ¿y entonces qué solución me doy? El fabricante me puede dar una alternativa, lo prueba con otros lotes, lo prueba con en otras instancias, hay alternativas, pero cuando soy yo, Ahí entra un tema fundamental que es el control de calidad. así es. Tú puedes estandarizar tus células preparadas en casa usando un control interno perfectamente estandarizado. Ahora, qué bueno que tocas el punto, porque si el tema es controlando el área de inmunohematología, uno de los grandes, pues no sé si problemas que se han venido arrastrando es la poca disponibilidad en términos comerciales de estos controles. Hasta hace algún tiempo no se tenía contemplado que pudiesen participar en comparaciones interlaboratorios, que pudiese existir un software Es que hay para pocos poder proveedores, capturar. Ajá, y hay pocos proveedores que tienen incluso el panel completo de todo lo que se estaba queriendo controlar. Hoy día, ¿cómo está todo ello en la parte comercial? Bueno, al día de hoy es muy claro que hay opciones, ¿sí? Ya está disponible en el mercado, se puede tener el control de calidad para todas las pruebas de inmunohematología en el banco de sangre. O sea, ya no hay una razón para no hacer control de calidad. ¿Y en todos Sí. casos? O sea, grupos raros y todo eso. En todos los casos. ¿sí? Ese está bueno. Ahora, pero es un panel grande, ¿no es? Lo que menciona Oscar es interesante. En grupos raros, la realidad en México que es que solo los laboratorios de referencia, los grandes bancos de sangre hacen estas pruebas. ¿sí? Ok. Pero sí, se puede hacer control de calidad de los grupos raros. Es un panel grande, sí. Pero ahí la capacitación, la educación, la preparación de la gente hace que seleccione lo básico, porque también estamos en un país donde el recurso es limitado. Sí, sí, es Entonces, cierto. hay que hacer un... No, está mal aplicado. Es correcto, Bueno, yo estoy de acuerdo con Fíjate que sí. Sí, porque de hecho, mira, uno de los grandes contextos que en algún momento alguien nos lo enseñó, creo que estaba contigo cuando nos lo platicaron y nos decían, el recurso ya se está gastando, solo Sí. que se está empleando en pruebas mal hechas, están en reprocesos, en fallas, entonces están mal invirtiendo el recurso. Si ellos compraran una herramienta de control de la calidad, todos estos paneles, todos estos antisueros, todas estas herramientas, softwares comparativos, fíjate que lo único que harían es disminuir sus reprocesos, disminuir sus errores, sus demandas, y ahora el recurso que antes se usaba ahí se va a canalizar para una herramienta de control de la calidad. Se va a optimizar. Se va a Es redistribuir el correcto. recurso, porque al final yo creo que toda instancia, sea pública, privada, sea banco, sea laboratorio, tiene la obligación ética de garantizarme su resultado. Y para ello, al final el paciente, lo sabemos, vende la casa, vende los borregos, vende los chivos con tal de que su paciente, su enfermo, sane. Yo usualmente hago esta analogía, Eric. En laboratorio es esencial correr una glucosa con su control de calidad. No me hace sentido que el banco de sangre que va a hacer una transfusión, transfusión es transmitir un tejido de una persona a otra, no pueda hacer el control de calidad interno de procesos tan críticos como una prueba cruzada, un rastreo de anticuerpos,
un grupo sanguíneo, etc. Así es. Mencionaste glucosa, parecería una prueba muy común, pero también el índice de diabetes en México es muy alto. Y claro, es que de hecho de cada analito tú podrías pensar en varias circunstancias, en varias formas en las que impacta. Ahora, pensamos en la glucosa, pero ¿qué tal cuando hablamos de química de 6 elementos o de 12? Y ahí ya tienes otros parámetros. Y hablamos harto de hacer clínica. Se nos ha olvidado hacer clínica, nos hemos convertido en aprietabotones. Y por eso, no sé, tú que estás en la parte comercial, ¿qué tanto te piden que un banco de sangre, por ejemplo, se automatice? Porque ya no quieren hacer, por ejemplo, la prueba en tubo, porque ya no quieren hacer algunos otros procesos que antes, o que incluso algunos siguen siendo vigentes, como por ejemplo un frotis, tan fácil como un frotis. Yo creo que depende mucho de la dependencia, o en este caso el laboratorio, porque hay unos que no quieren hacer nada. Esa es la tristeza, la triste realidad de México. Pareciera una moda, Eric, pareciera una moda y ahora todos queremos automatizarnos. Pero la realidad de las cosas es, automatizado o no, hay que tener el conocimiento para hacer bien las pruebas, hacer control de calidad y buscar siempre la mejora continua de nuestros procesos en pro de una sangre más segura. Sí. Que yo siempre he dicho en broma, que la más segura es la que no se transfunde. Pero eso es realidad. O sea, no tenemos que llegar a... realidad total. Sí. Es cierto. Bueno, la verdad es que creo que todo esto no lo podemos tampoco decir que al 100% es así, ¿no? Hay laboratorios y bancos muy comprometidos. Seguro. Hay procesos que se conoce de parte de algunos expertos que conocemos nosotros, me refiero a los que estamos todos en el medio, que sabemos que los hacen bien, sí, y que son líderes de opinión y que son personas que están comprometidas. Y yo creo que lo que hace falta es hacer esa difusión de la información que se genera. Algo que percibo de repente es la poca información que generamos en México y en América Latina en general. Estoy viendo que algunos colegas nos escuchan desde otros países y que es poca la información que sale. La mayoría de la información que consumimos es o de Estados Unidos o de Europa, o incluso ya de Asia, ya de la India y de otros países que están empezando a generar todo este contexto. Nos atrevemos pocas veces a expresar lo que nos pasa en el banco. Y yo he defendido el punto de que a veces no lo hacemos por temor a la crítica, por temor a decir, me estoy balconeando solo, estoy diciendo que en mi proceso todo está mal y entonces voy a perder clientes, y entonces, cuando no, la verdad es que si reconoces de entrada que tienes áreas de oportunidad, ¿quién no las tiene? Lo que pasa es que no las reconocemos. Todos las tienen. Y nosotros sabemos porque hemos entrado a las entrañas del laboratorio y del banco para darnos cuenta cómo se hacen las cosas. ¿Habrá alguna norma que obligue a hacer las cosas bien? ¿Ya están aplicándose ahorita? Ahorita hay una norma, la 253, que está en revisión y estamos proponiendo varios ajustes. Dentro de ellos es hacer rastreo de anticuerpos de rutina. Y fíjate que hay un tema bien interesante en rastreo de anticuerpos. Hay gente que ya lo hace de rutina y puedo decir con toda transparencia que hay institutos de salud en México que trabajan perfectamente estas pruebas de rutina, y en rastreo de anticuerpos hay un antígeno que es muy común a nuestra idiosincrasia, que es el antígeno Diego. Y yo les digo en broma, en México hay antígeno Diego porque tenemos a San Juan Diego. ¿Es correcto? Sí hay. Genéticamente, ¿sí? Y culturalmente hay antígeno Diego. En Europa no existe, ¿sí? En Latinoamérica sí. ¿Y qué crees? Hay gente que hace rastreo, pero no incluye la célula Diego, y hay un anticuerpo que se llama antidiego que puede generar problemas posttransfusionales, enfermedad hemolítica del recién nacido, y que si no usamos esa célula no lo vamos a detectar. Bueno, fíjate otra cosa que tan importante es, porque a veces uno se encasilla en que, por ejemplo, no, pues en América no pasa, o en tal país no, aquí no tenemos. Yo no me atrevería a declarar radicalmente que no hay o que sí hay, por el proceso de globalización. Claro. Hoy tenemos a mucha gente europea, asiática, africana, viviendo en nuestro país. Es correcto. Hay mucha migración de Sudamérica que va hacia Estados Unidos y que pasa por México y aquí se reproduce o deja sus genes, y hay muchas cosas que están pasando. Lo vemos con muchas enfermedades infecciosas, que es lo que luego lanza la alerta, pero también en los genes. El pensar que porque te casaste con una persona europea, entonces los genes, no sé, no van a cambiar y todo lo que está pasando. No, yo creo que ahora en una época de globalización sí deberíamos ser cuidadosos en cuanto a sí hacer una prueba Diego, porque sabemos que existe y tendríamos, sé que hay poblaciones blanco y sé que hay cierta
forma de hacer esto, porque tampoco se vale que el banco y el laboratorio pierdan mucho dinero haciendo pruebas que ni caso tienen, por supuesto. Eso es correcto. Entonces, De hecho, te voy a compartir un artículo, una publicación de un banco de sangre de Ecuador. Estudió la frecuencia del antígeno Diego en su población y yo me quedé sorprendido. Está arriba del 22%. Entonces, la invitación a nuestros amigos de banco de sangre, estudiemos la frecuencia de nuestra población. Porque llegan antígenos que nos parecieran ajenos como el Luteran y la respuesta es que en México no hay, pero es que no lo hemos buscado. Y realmente... Fíjate que pasa como algo que en algún momento me tocó también abordar, que es el tema de las hemoglobinopatías. A veces pensábamos que la hemoglobina S, que la hemoglobina F, no, en México no hay. Y cuando nos hemos dado cuenta que en la costa de Guerrero hay mucha gente de origen africano, que hay mucha gente que tiene este tipo de hemoglobinas y que sí existe en México, solamente que pasa eso, no las hemos buscado. O pensamos que en México no hay, como si hubiese, como si estuviéramos en una caja de cristal en donde nada entra y nada sale. Eso es imposible. Yo creo que ahora con tanta globalización no podemos ser tan tajantes en ese sentido. Y ahí está, inmunohematología es otro punto que hay que considerar, ¿no? Es correcto. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros colegas a la distancia. Cuauhtémoc Ángeles te manda muchos saludos y dice, desgraciadamente aún hay mucha apatía. Quisiéramos saber apatía a qué, a la capacitación, a la formación, a qué, podría ser la apatía. Yo pensaría que muchos de los bancos o muchos de los laboratorios tienen apatía a renovarse, a ser innovadores tal vez. Fíjate que hay un fenómeno interesante. Planteamos un día hacer un curso básico en algún lado en México y la gente no mostraba interés. Dice, no, curso básico de inmunohematología. Yo ya sé. Yo ya lo sé. Es un tema interesante. Muchas veces creemos que dominamos los temas y no tenemos la humildad de, ok, si lo sé, qué bueno, lo repaso, pero si no, siempre aprendemos cosas nuevas. Y abordajes de gente que tiene otras visiones, de otras geografías, otra manera de trabajar, porque hay otras regulaciones y otras experiencias, enriquece muchísimo nuestra visión. Siempre. Evidentemente tomamos lo bueno, lo que podemos aplicar y adelante, generamos una mejora. Siempre. Es que también hay que ver cómo lo interpretan, a qué se refieren con lo básico, qué piensan que van a escuchar en una reacción. A ver. Ahora, no sé, por cuestión de marketing, vi que incluso tienes formación de marketing. Yo también cuando me toca promover cursos y cuando me toca hacer esa labor de difusión, es cierto, la palabra básico, la palabra inicial, no jalan mucho. Pero si tú le pones un nombre rimbombante, aunque vayas a ver lo mismo, la gente viene. Sí. De repente tenemos esa visión de básico, no, ¿qué pasó? O sea, yo llevo 20 años en el laboratorio, o sea, no me puedes decir que voy a hablar de un tema básico, voy a recibir un curso básico. ¿Cómo voy a pagar por un curso básico? Claro. Y nos hemos encontrado con ese detalle de que cuando ya les mostramos los temas, dicen, es que eso no lo manejaba, eso no lo sabía. Bueno, esto es básico, que lo manejes. Si a esto veces no lo tienes claro, a veces es como lo interpreta el que debe llegar el tema, ¿no? Así es. Como qué tanto piensa que va a aprender. Efectivamente, bueno, también nos preguntan, ¿cómo revisan la verificación de sus reactivos? Bueno, eso yo creo que es más en el contexto de algún fabricante, ¿no? Yo creo que tienen algún tipo de producción que es evaluada por instituciones reconocidas, tal vez FDA, tal vez, no sé, producción tal cual, ¿no? A lo mejor tienen 13485 como normas que rigen la producción, en fin. Ya al día de hoy hay protocolos para hacer verificación de instrumentos automatizados, de reactivos. Esto ya habría que especificar qué reactivos. Hay una farmacopea que nos dice cómo hacer el estudio y el análisis de la calidad de nuestros reactivos. ¿De los que preparas? De los antisueros, del suero de Kunz. De los fabricantes que proveen todo esto. Hay protocolos, si usas gel, hay un protocolo para verificar estos reactivos y muchas veces usan los controles de calidad, ¿sí? Claro. Para validar estos reactivos. Efectivamente, muy bien. Que eso implica gastarte una prueba, ¿no? Para hacerlo, correrlo, de todos modos. Es correcto. Sí. Muy bien, algo más que nos comentan. En muchas ocasiones el que no muestra interés en respaldar tus iniciativas es el responsable del área de laboratorio de banco de sangre. Ay, bueno, es que ya es un tema de cómo gestionas hacia adentro, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos experimentado en estos años dando capacitaciones y asesorías es que a veces el problema no es técnico, no es que no sepas, no es que no conozcas el equipo, no es que no sepas la técnica, sino que la persona que es líder o que debería ser líder en el grupo de trabajo, pues no incentiva, no motiva, o es un ambiente laboral bastante difícil. Entonces
hablar de calidad y hablar de control, pues ni pensarlo, porque de entrada las personas están distraídas en otra cosa. Claro. ¿No? Sabemos que la calidad, la cabeza es fundamental para que permee a todas las áreas y es importante que nosotros que tenemos ese contacto con los laboratorios vendamos la idea con los directores que tienen el poder de decisión y poder jalar a los demás. Así es, efectivamente. Muy bien, Cuauhtémoc nos vuelve a abundar en el tema y nos dice que efectivamente se refiere a la capacitación. Incluso menciona que hay algunos cursos sin costo y que hay gente que no lo toma en cuenta. Nosotros hemos tenido esta experiencia, que a los colegas lamentablemente les tiene que costar una lana, si no, no lo valoran. Me da pena decirlo y con toda franqueza lo comento porque nuestra evidencia es esa. Lo que es sin costo se minimiza, pareciera como que ay, pues no tiene valor agregado, no tiene... Pero la intención de muchas organizaciones es que me acerquen esa información, por ejemplo, concursos que hay en línea, y entonces yo que estoy en Mérida o que estoy en Panamá, que ahora nos están escuchando, o yo que estoy en Estados Unidos o en algún otro país, puede escuchar información actual sin costo por las redes sociales o incluso se quedan grabadas y después puede repetirla y demás. Pues no hay gente, como dice ahorita Cuauhtémoc, que simple y sencillamente ni la grabación quieren revisar. Es un tema de apatía bastante marcado. Con el otro tema, ¿no? Listo, pues vamos entonces al siguiente tema musical que nos trajo Alex. Vamos a redondear
¿Nos señas? Sí, ya la tiene medida. Pero ¿Estás hace rato nervioso se nos- tú qué? No, hace rato se nos fue. No Listo. pasa nada, no pasa nada. Y vamos de regreso. Muy bien, pues un tema más que el buen Alex nos está compartiendo. ¿Por qué One de YouTube? Decirles a nuestros colegas que nos están escuchando y aún cuando lo hagan en la retransmisión, cuando vean la grabación, la intención es que esto sea lo más relajado posible y que bueno, si quieren escuchar las canciones en www.cc-mediolab.com.mx, ahí está completo todo. Acuérdense que en Facebook no podemos reproducir temas. Sí, por cuestión de derechos de autor seríamos sancionados, entonces no queremos eso. Así es que en nuestra página están grabados todos los programas. Y bueno, seguimos revisando las preguntas y los comentarios que nos aportan. Ojalá nos pudieran poner el nombre para los que están chateando en nuestra página. Ojalá nos puedan colocar su nombre para no ver nada más el número. Nos ayudaría muchísimo a saber quién es el que nos está preguntando. Entonces, bueno, aquí nos dicen, para el sistema ABO, la FEUM refiere, dentro de las pruebas de verificación, el uso de células de cordón umbilical. Y al rastrear diferentes marcas de reactivos, nos encontramos que no realizan todas las pruebas y liberan su producto al mercado. ¿Qué piensas de eso, Alex? Habría que ver de qué productos habla. En realidad, las células de cordón son una opción para hacer esta verificación. Definitivamente los fabricantes tienen ya un panel bastante robusto para hacer la verificación de esto, y se me haría rarísimo que esto pasara con alguno de los fabricantes de este tipo de productos. Sí, caray. Sí, efectivamente. Muy bien. ¿Cuántas empresas, no digamos nombres, pero cuántas empresas de este tipo de productos hay en el mercado aquí en México? Pues si hablamos solamente de prueba ABO-RH, te puedo decir que hay más de 10 proveedores. ¿Automatizados? No, con reactivos El reactivo manuales. nada más. Sí. No, pero automatizado que tenga La inmunohematología completa de un banco de sangre en el mundo, no solo en México, son 3-4 competidores. ¿sí? ¿Y ellos sí crees que tengan este tipo de verificación? Todos tienen, Entonces, de hecho hay habría que ver. regulación internacional para los fabricantes, para liberar sus lotes, etcétera. Ahora, Entonces, en México pasa algo muy interesante. No sé si en otros países ocurre. De los que nos escuchan, por favor, mándenos por redes sociales su comentario. Pero tengo entendido que, por ejemplo, para licitaciones gubernamentales se da preferencia sobre el producto nacional y sobre varios contextos en primera instancia nacional. Está dado por las leyes y demás. Pero sabemos muy bien que muchos de los productos nacionales no necesariamente cumplen con los altos estándares marcados a nivel internacional. ¿Cómo es el contexto en inmunohematología? De esos proveedores pequeños o que pudiera haber nacionales, ¿cómo manejan todo esto? para inmunohematología, prácticamente es los hemoclasificadores Sobre todo ABO-RH. A eso me refería. La regulación protege a los fabricantes nacionales y le da prioridad en licitaciones nacionales donde ellos pueden participar, y cuando piden paneles más completos con antisueros raros, células, etcétera, ya trasciende la fabricación nacional y entonces entran pues las marcas que conocemos que trabajan en inmunohematología. ¿sí? En realidad está limitado a la parte de inmunohematológica nacional a hemoclasificadores realmente. Perfecto. ¿sí? Que ahí hay mucha limitante. Sí, porque realmente en inmunohematología los usuarios, los bancos buscan soluciones completas, tal Sí. vez con automatización, con todo el panel de pruebas. Y con un etcétera. único proveedor, ¿no? Es correcto. Porque si no, luego diferentes proveedores lo consideran un poco complejo, sobre Así todo es. la gestión del servicio, la Así atención es, y todo claro. eso. Ujú. Muy bien, un último comentario antes de terminar este programa. Juan Carlos nos dice, saludos, buen programa. Aparte de la apatía, el no tener comunicación con la parte médica y tal vez la imagen de un banco de sangre de series norteamericanas, donde pide 10 unidades de O negativo y se minimiza la verdadera importancia de todo lo que hay que hacer. Bueno, la gran influencia que hay, ¿no? De que a veces nuestra formación no necesariamente es en el término académico, sino bien otras influencias, ¿no? Sí, Entonces, me han tocado comentarios en instituciones nacionales donde me dicen, he hecho pruebas cruzadas con 300 bolsas y no encuentro una sangre compatible. He conocido recientemente en una institución de salud jóvenes de 15, 16 años con problemas hematológicos, oncológicos, y la doctora me los presenta. Juan ha recibido 300 transfusiones.
16 años. Imagínense, se ha enfrentado a 300 sangres diferentes y el joven tiene anticuerpos irregulares. Los retos que tiene. Y cada vez es más difícil encontrar una sangre compatible. A esos retos se enfrentan los bancos de sangre. Tremendo, tremendo. Muy bien. Pues bueno, por cuestión de tiempo vamos a terminar nuestro programa. Antes solamente mencionarles que Laura Isabel fue la afortunada que entró a la tómbola. Nadie más, ahora sí no nos pelaron mucho. Las damas yo creo que están festejando ahorita el Día Internacional de la Mujer, porque solamente Laura Isabel nos dio la respuesta a nuestra pregunta. La pregunta fue, ¿cuál fue el tema de la emisión 2 de Radio CCLAB? Y bueno, pues Isa fue la afortunada que entró a la tómbola. Acuérdense, en el programa 10 vamos a tener esa tómbola para escoger quién es la o el afortunado o afortunada de asistir a un curso gratuito, que bueno, ya después lo definiremos. Por otro lado, recordar que lo que estamos haciendo es con toda la intención de generar comunicación asertiva de estos temas. Si requieren de algún tema en particular, si les interesa que programemos alguna canción, si quieren generar polémica, escríbanos. Aquí están nuestras redes sociales. En Twitter, @CCLab Radio. En WhatsApp, 55 60 67 51 48. Facebook nos van a encontrar como CCLab. Ahí nos pueden contactar sin ningún problema. Bueno, pues por esta ocasión es todo. ¿Algo más, Oscar? No, nada, esperamos el próximo jueves. No recuerdo quién es el invitado. Sorpresa. Eso es todo. Sorpresa, amigo. Será bien que se fueran interesando, hombre, así pasó con Alejandro. Pero bueno, estén pendientes para el siguiente programa, aquí los esperamos. Así es, por aquí andaremos. Alex, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? Pues nada más agradecerles el foro, un placer estar con ustedes como siempre y pues gracias a todos los que nos sintonizan. Perfecto, Muy pues bien, muchísimas Alex. gracias por todas las aportaciones.